América. Estamos volviendo. Esquina América. Al final siempre estamos volviendo. Debajo de la noche ceniza y vas vos, volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz. Escuchen, mi mamá decía, bajo la luna, la voz del tucur se oía. Mensajero de estrellas de tiempo, cantor de abuelos de niebla. Ay, ay, ay. Ay, hoy escuché a alguien cantar, me dijeron que era el viento, yo sabía que eras vos. Ay, ay, ay. Ay, hoy escuché a alguien cantar, me dijeron que era el viento, yo sabía que eras vos. Debajo de la noche ceniza y vas vos, volando de palo en palo, abrazando el rojo, amarillo, negro y blanco maíz. Escuchen, mi mamá decía, bajo la luna, la voz del tucur se oía. Escuchen, mi mamá decía, bajo la luna, la voz del tucur se oía. Ay, ay, ay. Ay, hoy escuché a alguien cantar, me dijeron que era el viento, yo sabía que eras vos. Ay, ay, ay. Ay, hoy escuché a alguien cantar, me dijeron que era el viento, yo sabía que eras vos. Yo sabía que eras vos. Yo sabía que eras vos. Infoamérica. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rechazo a la intromisión de Almagro.
luego de que Luis Almagro vetara públicamente la reelección de Paulo Abrao al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esgrimiendo supuestos hechos de maltrato laboral, una decena de ex cancilleres de países latinoamericanos exigieron al titular de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se abstenga de intervenir en el proceso de selección de una instancia independiente y autónoma. En un sentido similar, se habían expresado un grupo de expresidentes y exdirectivos de la Comisión Interamericana el pasado 26 de agosto. Abrao fue confirmado en su cargo por decisión unánime en enero de este año. Venezuela. Maduro indulta a opositores. Este lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro indultó a 110 políticos de la oposición acusados de haber intervenido en maniobras desestabilizadoras. Algunos de ellos se hallaban en prisión y otros en embajadas y el resto en el exterior. La medida llega en momentos en que la oposición debate su participación en las legislativas del próximo 6 de diciembre, con Guaidó impulsando el abstencionismo y Capriles inclinándose por la concurrencia. El indulto apunta a incentivar a la mayor cantidad de fuerzas posibles a que diriman sus diferencias con el oficialismo en el marco de los comicios. El decreto persigue la reconciliación nacional y que se reencuentren las acciones de todos los actores por las vías constitucionales, sostuvo el ministro Jorge Rodríguez. Chile, la doble vara del gobierno de Piñera. El último sábado, diversas organizaciones sindicales de Chile emitieron un comunicado repudiando el paro de transportistas que en el marco de la crisis sanitaria ya lleva una semana. De igual forma, condenaron el doble estándar del gobierno y de los carabineros que avalan estos cortes y protestas mientras sofocaron implacablemente las manifestaciones de 2019. La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, CNTC, asociada habitualmente a posiciones conservadoras, exige que se apruebe un paquete de 13 leyes orientadas a incrementar la seguridad, lo que es leído por otros sindicatos como una ampliación de las facultades represivas del Estado. México. Con eje en la renovación moral, López Obrador brindó su segundo informe de gobierno. El presidente mexicano López Obrador se mostró optimista de cara a la recuperación económica y pensando en las elecciones de medio término que tendrán lugar en junio de 2021. Llamó a continuar con la revolución de las conciencias para evitar retrocesos. Destacó la lucha contra la corrupción, la austeridad gubernamental, los programas sociales y la construcción del aeropuerto en Santa Lucía y del Tren Maya como sus principales logros. Según una encuesta publicada por el diario español El País, el mandatario cuenta con un índice de aprobación del 65%, uno de los más altos de la región. Ecuador, obstáculos a la democracia. El martes de esta semana, el Consejo Electoral del Ecuador otorgó el acta de proclamación de precandidaturas a la presidencia y vicepresidencia a varias organizaciones políticas del país. Al llegar el turno del Centro Democrático, organización representada por el binomio Andrés Arauz y Rafael Correa, el Consejo Electoral rechazó el trámite debido a la ausencia en el país del candidato vicepresidencial Rafael Correa, quien se encuentra cumpliendo cuarentena en Bélgica. Arauz manifestó que insistirán con el trámite en el Tribunal Contencioso Electoral, pese a que el plazo para aceptar precandidaturas culmina el miércoles 2 de septiembre. Colombia, la violencia interminable. En los 8 meses transcurridos del 2020 han sido asesinados 203 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia. Las últimas víctimas de la violencia de grupos armados ilegales son la lideresa social y presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso, Sandra Banda Meneses, de 48 años de edad, y los hermanos gemelos Wilmer Andrés y Edil Alfonso Ramírez Martínez, quienes se encontraban desaparecidos desde el jueves de la semana anterior. Tan solo en el mes de agosto, Colombia registró 13 masacres que dejaron un saldo total de 58 víctimas. En lo que va del año, organismos de derechos humanos reportan al menos 45 masacres. Infoamérica. Esquina América. No. No es cielo, No, ni es azul. ni es cielo, ni es azul. O inventamos o erramos. Bom, 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 bom,
¿Qué cosa es el Zulibello? Le pregunté a Macario Guandique. Macario, tomando una piedra, la arrojó contra el río, la piedra fue al fondo y cuando tocó la superficie me dijo: mírela, mírela cómo se zulibella. Son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer, son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer. La primera en la frente dijo Espiridión Pichincha. Y aquí está Espiridión. Aquí está. Tus ojos, Ay, ay, ay. tus ojos son de colibrí. Ay, como me aletean, Ay, cómo me aletean. Tus ojos son de colibrí. Venga todos. Son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer. No hay primera sin segunda, dijo Mincho Calandraca. Y aquí está Mincho Calandraca. tus labios pétalos en flor, como me soripean, Como me soripean. Tus labios pétalos en flor. Son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer. La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandique. Y aquí está Cástulo. tus pechos cántaros de miel, como reverberían, Como reverberían. Tus pechos cántaros de miel. Son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer. a la cuarta, ni lo fue. Ay, conmigo. Échale pues. Aquí le va. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Ay, como mi alma ella. Ay, como me almarea. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. Son tus perfumes, mujer. Eso. Los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer. Fuimos. Son tus perfumes, mujer. Los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, A ver mujer. la palma. Son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer, son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer, son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer, son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes, mujer, son tus perfumes, mujer, los que me zuliberían, los que me zuliberían. Son tus perfumes. Esquina América. Punto de encuentro. Donde los ríos tienen más de dos orillas.
Seguimos en Esquina América, estamos entrevistando a Alexander Segovia, que es doctor en economía, es especialista de Centroamérica y bueno, justamente con él estamos haciendo un panorama general por los diferentes aspectos que tienen que ver con la región centroamericana. Alexander, recién estabas mencionando, digamos, ¿no?, esta cuestión de las economías transnacionales. Antes planteabas que Estados Unidos, digamos, por su cercanía, siempre ha tomado a Centroamérica como su patio trasero, y hoy estamos asistiendo a un momento en donde se están cuestionando, digamos, ¿no?, o se está analizando esta multipolaridad, ¿no? China y Estados Unidos como dos potencias muy fuertes que están disputando en diferentes regiones del mundo, y particularmente lo que te queríamos consultar es qué está pasando en Centroamérica respecto de esta disputa, ¿no? Porque obviamente que la influencia de los Estados Unidos, sobre todo en esta región, es muy fuerte, digamos, ¿no? No deja de estar ahí, pero también es verdad que China viene avanzando, sí, hoy por hoy se constituye como el socio comercial principal, al menos en los países de América del Sur, y bueno, ¿no?, también a raíz de esto se dan estas disputas, ¿no? Y algunos análisis plantean que esta es una oportunidad para los países de América Latina y del Caribe para generar algún tipo de negociación. Después hay otras lecturas también. Vos, desde tu lugar, desde tu análisis y tu conocimiento, ¿qué opinás respecto de esta disputa y cómo se está dando actualmente en Centroamérica? Vamos a ver, hay que analizar la dimensión política y la dimensión económica de esa relación. En términos económicos, los empresarios centroamericanos están felices con China. Están haciendo negocios, están allá, tienen sus fábricas ahora, les sale más barato, y por lo tanto ahí no hay una discusión ideológica. Los empresarios se basan en intereses económicos. Y en ese sentido, la relación con China en términos empresariales es muy buena, ¿no? Ahí no tienen problemas los empresarios. El problema es político, es otro tema. Y ahí sí, obviamente, pero ahí también lo que ha demostrado en los últimos años Centroamérica, y hay que decirlo, estos son los espacios de negociación que se abren a nivel internacional, ha demostrado mucho pragmatismo. ¿En qué sentido? No es casualidad que si incluimos a Panamá, 3 países de Centroamérica tienen tratados de libre comercio con China, han abierto relaciones diplomáticas con China. ¿A cambio de qué? China exigía que tenías que suspender tus relaciones con Taiwán. Hasta antes, obviamente, El Salvador, Costa Rica, Panamá tenían relaciones con Taiwán. Pero si tenés relaciones con Taiwán, no puedes tener relaciones con China. Entonces, ¿qué hizo Costa Rica, El Salvador y Panamá? Suspendieron sus relaciones diplomáticas con Taiwán y privilegiaron con China. Esto es pragmatismo. Esto es pragmatismo y es bueno. Es bueno. Ahora, ahora, esto ha creado efectivamente roces con Estados Unidos. De hecho, hubo una ofensiva diplomática de Estados Unidos para presionar a Centroamérica que no firmara con China, que no se fuera con China, y sin embargo se fueron con China. Entonces, es interesante porque obviamente esta relación de Centroamérica con China política dependerá mucho de cuál vaya el rumbo político de Estados Unidos. Obviamente, ¿no? Para Estados Unidos, para el gobierno particularmente de Donald Trump, la relación de Centroamérica con China le molesta muchísimo, políticamente hablando. En ese sentido, pero los países se han mantenido y ahora, ahora, esa relación política se ha traducido en beneficio para Centroamérica. Hasta ahora, la respuesta es no se ha traducido. Es decir, seguimos exportando de China mucho, de allá para acá, pero no exportamos nosotros para allá. Las balanzas comerciales son absolutamente deficitarias, etcétera, etcétera. El impacto en la estructura industrial de Centroamérica puede ser muy negativo. No puedes competir con los productos de China. Es decir, hay implicaciones estructurales de mediano plazo. Pero políticamente, hay que decirlo, creo que ahí Centroamérica, en ese aspecto, se ha manejado bien a nivel de diplomacia internacional, con un pragmatismo muy grande. Y hay que decirlo, comenzó Costa Rica con esto, ¿no?
siguió Panamá y luego siguió El Salvador, con un gobierno de izquierda. Pero el actual gobierno de Nayib Bukele ha dicho no, seguimos con la relación con China. Como ustedes ven, aquí hay mucho pragmatismo político a la hora de tomar decisiones de ese nivel. Alex, bueno, un poco queremos también no dejar pasar la oportunidad de esta conversación con vos para abordar el tema de la integración, ¿no? Siendo un programa del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, pues es uno de el foco central de nuestros estudios, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras algo, ¿no? Del sistema de integración centroamericano que tiene mucho tiempo ya, es uno de los de los mecanismos más viejos de integración. Y bueno, quisiera que nos comentaras un poco cuáles son sus líneas principales, a quién beneficia, ¿no? Si implica un modelo exitoso de integración o si se puede esperar más de él. Bueno, como todo, ¿no? Depende de dónde se vea. Pero hay hechos fácticos, ¿no? Que es importante verlo. Uno es el proceso de integración más viejo y más exitoso de América Latina. En Sudamérica esto se subestima y no se conoce. El proyecto integracionista de Centroamérica desde 1960 es un proyecto tardío, porque en Sudamérica comenzó en los años 30 la industrialización. Y después de la Segunda Guerra Mundial, en Centroamérica fue hasta los 60. Es el proyecto de integración más tardío, pero es el que más ha durado y es el que más éxitos en términos comerciales ha tenido. Subrayo, en términos comerciales. Digo, el mercado común centroamericano no solo logró impulsar un proceso de industrialización muy limitado, con todas sus fallas, pero lo que sí es cierto es que se ha convertido en uno de los principales instrumentos de comercio y de crecimiento para Centroamérica en las últimas décadas, aún en la época de guerra. El principal socio de Centroamérica comercial es Estados Unidos. El segundo socio más importante es la misma Centroamérica. O sea que Centroamérica sin el mercado común simplemente estaría mucho más complicado de lo que ya está. Estamos hablando en términos comerciales, digamos, de comercio. Ahora, ¿eso significa que sea lo mejor y que haya actuado? No, tiene muchísimos problemas. De hecho, políticamente, la integración centroamericana en estos momentos está pasando por su peor época, desde los 80. ¿Por qué? Porque recuerden, el proyecto de integración al final de cuentas es un proyecto político. Esa fue la filosofía de la integración en toda América Latina. Es un proyecto político que va más allá de lo comercial, de lo económico. Desgraciadamente en Centroamérica, por la dimensión empresarial, por la influencia de los empresarios externos e internos, siempre se le ha dado prioridad a la parte comercial y económica. Y se han descuidado otras áreas que son fundamentales, como la social. Uno de los grandes errores que no se han distribuido las cargas, los costos de manera igual entre los países, sino que los beneficios en algunos países, los costos de manera desigual. Entonces, el abandono de lo social, por supuesto, ahora el tema medioambiental, todo esto son temas que están pendientes, digamos. Pero políticamente ha habido siempre consenso de que es buena idea y de que la integración es una apuesta, es parte de la naturaleza de Centroamérica. Eso se ha perdido políticamente en los últimos años. Y tiene que ver por influencia de la globalización y el neoliberalismo, que nos obligaron a abrirnos de manera individual sin tomar en cuenta los impactos en la integración. Cada país negoció por sí mismo la apertura, los tratados de libre comercio, y eso ha erosionado el tema de integración. Pero también políticamente, porque antes, cuando habían gobiernos militares o de derecha, los gobiernos tenían una misma visión política de Centroamérica. Pero después, con la apertura democrática y ahora, existe una diversidad de gobiernos que no piensan igual en la región, con distintas apuestas políticas e ideológicas. Y eso ha afectado lo que cada uno entiende por
por la integración centroamericana. Si a eso le sumamos los problemas políticos, en los últimos años, la máxima instancia de la integración centroamericana, que es la reunión cada 6 meses de los presidentes, las cumbres presidenciales, en los últimos tiempos ya los presidentes ni siquiera están llegando. Y no están llegando ni siquiera porque no se hablan entre ellos. Están desde problemas personales hasta problemas ideológicos. Entonces, políticamente, insisto, la integración está pasando por un mal momento. Pero económicamente y comercialmente, la integración es uno de los pilares económicos de esta región. Entonces, ahí tenemos una contradicción. El próximo año, por cierto, se cumplen 60 años del proceso de integración y 200 años de la independencia. Se están preparando estudios y relanzamientos de la integración. Y yo sí creo que en cualquier visión de futuro, nos guste o no, Centroamérica, ningún país de Centroamérica puede pensarse solo si no es en el marco regional. Otra gran diferencia con Sudamérica. Donde con Sudamérica, por ser grandes, los países creen que pueden salir solos y arreglárselas solos. Aquí también en Centroamérica. Pero la práctica ha demostrado que eso no es posible. Sí, Alex, bueno, justamente, nada, me hacías reflexionar respecto de lo que fue la UNASUR aquí en Sudamérica, ¿no? Que en realidad fue un intento de concertación política en estos sentidos que vos estabas mencionando, digamos, también en Sudamérica hay diferentes mecanismos de integración comercial, el Mercosur obviamente como el mayor exponente de esto. La UNASUR fue este intento de, bueno, países con diferentes signos ideológicos, pero reunidos en un solo espacio, al menos para coordinar algún tipo de políticas. Pero bueno, hoy también está bastante venida menos, ¿no? Y también muy debilitada ese espacio. Entonces es un momento, yo creo, también a nivel latinoamericano en general, en donde los diferentes esfuerzos de integración política, como vos estabas mencionando, están en retroceso, ¿no? Y eso me parece que está caracterizando este momento histórico, al menos. En ese sentido, sí. Yo creo que hay un buen momento político para la integración, y si no es por convicción, hay que hacerlo por necesidad. O sea, claro. En política la gente actúa, casi nunca actúa por convicción, sino que por necesidad. Y ahora, yo tengo clarísimo que el impacto de esta crisis de la pandemia va a cambiar el mundo, va a cambiar el tipo de globalización. Los países viene un cambio en el tipo de globalización, donde ahí creo que hay un gran chance para América Latina y en general, si esta vez toma en serio el tema de la integración, ¿no? Antes de irse cada uno a abrirse al mundo, bajo una visión ideológica absolutamente ingenua, creo yo que ahora es tiempo de decir, no, primero nosotros tenemos que fortalecernos como región y como región enfrentar lo que viene, es un cambio radical y difícil para todo el mundo. Ello es el tiempo, y yo creo que hay que aprovecharlo. Pero eso supone ser más pragmático y supone actuar en función de los intereses de los países y de la región y no de los intereses extranjeros, que es otro de los grandes temas que tenemos en América Latina, ¿no? Las modas. Siempre asumimos las modas sin cuestionarlas, sin digerirlas adecuadamente, y eso históricamente nos ha llevado a muchos problemas. Alex, la próxima pregunta que te queríamos hacer tiene que ver con la presencia de México también para la región centroamericana, ¿no? Estábamos hablando, bueno, un poco de China, un poco de Estados Unidos, pero también México, digamos, por su peso específico, también es interesante poder pensar cómo se vincula con el resto de los países, con los países de Centroamérica, y principalmente si hubo algún tipo de cambio, de modificación a raíz de la presencia de López Obrador como presidente, ¿no? Tanto como vos estás haciendo estos análisis desde una mirada económica, pero también desde una mirada política. Ok, gracias. Es una buena pregunta. Y desgraciadamente la respuesta no es la que quisiera dar. ¿En qué sentido? Con la llegada de López Obrador, en Centroamérica había mucha expectativa de que México iba a volver a lo que fue en los 80 históricamente en la región.
un referente y un contrapeso con Estados Unidos para la región, que iba a tomar el liderazgo en América Latina, iba a tomar el liderazgo en Centroamérica para montar un frente político con respecto al mundo y con respecto a Estados Unidos. En ese sentido, nos ha decepcionado totalmente la administración de López Obrador, porque ni se ha convertido, ni ha retomado el liderazgo que Centroamérica siempre le reconoció a México, ni lo ha tomado, sino que, al contrario, se ha sumado a la política de Estados Unidos, la ha endosado la política de migraciones hacia Centroamérica, lo cual es, en nuestra opinión, un absoluto error. Pero claro, lo hace por sus intereses y no vamos a juzgar cuáles son las razones de México. Estamos jugando como vemos desde Centroamérica. Y desde Centroamérica extrañamos a un México con autonomía, con liderazgo, que dé las peleas por Centroamérica, que dé las peleas por América Latina. Ese México simplemente lo seguimos esperando. Y es una tragedia realmente, es una tragedia porque eso tiene costos, va a tener costos para México, costos para el gobierno y costos para la región. Porque México es un jugador importante, pero por razones domésticas simplemente no quiere tomar ese rol que se le pide desde Centroamérica y desde América Latina. Ahora, en términos económicos, de nuevo, México hoy más que nunca está presente en Centroamérica con sus empresas multilatinas y transnacionales. Es decir, uno de los grandes cambios económicos de Centroamérica es que acá los grandes agentes económicos son dos. Las economías están tomadas por dos actores. Las empresas multilaterales, incluidas las multilatinas, sobre todo de México y de Colombia, que se han venido a disputar el mercado centroamericano, y por los grupos económicos centroamericanos diversificados, ¿no? En ese sentido se parece bastante. Ahorita estoy terminando un artículo, por cierto, sobre qué tipo de capitalismo hay en Guatemala, utilizando la teoría de las variedades del capitalismo. Independientemente de eso, lo que quiero decir es que en ese sentido Centroamérica se parece al resto de América Latina. Las economías de servicios controladas por grandes grupos económicos familiares, controladas por multinacionales. Pero hasta ahí termina la similitud. De ahí para allá comienzan a ver las diferencias que tienen que ver con tamaño, con influencias, con factores, con historia. Pero nuevamente México políticamente no ha habido cambio. Al contrario, creemos que hay un retroceso en términos de relaciones políticas. Y seguimos esperando que en algún momento México se convierta en lo que fue históricamente un actor relevante, influyente en América Latina y en Centroamérica. Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas. Soy combatiente del FMLN, guerrillero nacido en El Salvador. Me deleitan los colores que tiene mi bandera flameante bajo el sol. Me deleitan los colores que tiene mi bandera flameante bajo el sol. Los cerros, vaguadas y volcanes, se oye el canto ancestral del Torobos. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi deber, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer. ¡Aviéntese, compi!
trabajadores que combaten la desexplotación. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Los cerros, braguadas y volcanes, se oye el canto ancestral del Torogoz. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Sus cantares impulsan mis afanes, mi divisa es ver libre a mi nación. Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi deber, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer, para que el mundo más humano sea. Hemos jurado luchar hasta vencer. Bien, estamos conversando con Alex Segovia, doctora en Economía y especialista en Centroamérica, y hemos hasta aquí realizado un panorama bastante interesante y que nos aporta a nosotros como centro de estudios y seguramente a las audiencias que nos están escuchando una visión diferente, concreta sobre lo que es Centroamérica y su devenir en lo político, en lo económico. Y un poco antes de ir cerrando, tenemos unas preguntas más, y una tiene que ver con eso, ¿no? Con los riesgos que amenazan el devenir de las sociedades centroamericanas o de las sociedades centroamericanas en adelante. Por supuesto, vamos a dejar como para una última pregunta después de esta, el tema de la pandemia, por supuesto, ¿no? Que hoy es un factor que no podemos desechar. Y bueno, pero antes de entrar al tema de lo de la pandemia, preguntarte sobre esto, ¿no? Los desafíos y los riesgos que la región centroamericana tiene en este momento, Alex. Bueno, tiene desafíos comunes como el resto de América Latina, ¿no? El desafío de cómo va a enfrentar la crisis que se viene, ¿no? La crisis económica, la crisis social, la crisis humanitaria, esos son desafíos comunes. Ya en la última pregunta ahondaré en eso. Pero Centroamérica como tal también tiene el desafío, al igual que el resto de América Latina, de recuperar y de profundizar la democracia. Digo, la democracia, el deterioro democrático no solo se está dando en Centroamérica, se está dando en toda América Latina y en los países desarrollados y en Estados Unidos. O sea, este deterioro de la democracia quizás es un fenómeno mundial ya. Y esto sí es nuevo y es peligroso. Para una región como Centroamérica, que la excepción en la historia ha sido tener democracia, es un tema grande. Pero para el resto del mundo también debería ser una preocupación para Sudamérica. Entonces, porque si no hay, al final, en Centroamérica este tema ha sido, al final las guerras en Centroamérica, los problemas sociales, tienen una base económica, obviamente una base social, pero no es eso lo que explica las guerras en Centroamérica, ni la paz. Lo que explica el factor fundamental, como lo dijeron los que firmaron la paz en Centroamérica, lo que le dio origen a los conflictos en Centroamérica no fue la pobreza, no fue la desigualdad, fue la existencia de regímenes políticos totalmente cerrados que impedían el acceso al poder de sectores subalternos. Ese fue, y claro, son sistemas cerrados, autoritarios, que al final simplemente estallaron. Eso se intentó corregir y se corrigió después de la época, en la época posbélica. Hoy se está cerrando nuevamente. Estamos nuevamente cayendo en el error histórico de exclusión política, ¿no? De enemizar a todos los adversarios, de ser intolerantes con todo el mundo, de no respetar las libertades fundamentales, la libertad de expresión. Si seguimos ese camino, obviamente es que no hemos entendido la historia. Ahí sí vamos a entrar en problemas serios.
Por eso yo sostengo que en este momento el gran desafío de Centroamérica y de América Latina no es económico. Yo estudié, afortunadamente, en Inglaterra, en Oxford y en Londres, y un profesor de economía política nos decía, ustedes como economistas, cuando crean que la economía no da más, cuando creen que ya no hay nada que hacer, recurran a la política. Ahí se resuelven los problemas. Pues efectivamente así es. Ahora en Centroamérica y en América Latina es tiempo de recurrir a la política, entendida, no a la política partidaria, sino a la política de la polis de todos, para buscar soluciones, para encontrar la gobernabilidad democrática y la estabilidad social y política en estas regiones. Ese es el gran reto que se da en un contexto internacional complicado, donde la ética, la moral, la política no está en su mejor momento, donde la propaganda, donde los autoritarismos, donde las visiones inclusive mesiánicas se están apoderando del mundo. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar todos los que creemos en la democracia de todos. Bueno, justamente recién adelantabas un poco con respecto a la pandemia. Bueno, vos has escrito y has participado de varios foros, estás participando del debate público respecto de los desafíos que se vienen para Centroamérica sobre la pandemia y la pospandemia, ¿no? ¿Qué nos podés comentar al respecto? ¿Qué balance nos podés compartir? Bueno, Centroamérica ya sabíamos, aunque algunos países de Sudamérica como Perú y Bolivia nos están ganando, pero ya sabíamos que Centroamérica iba a ser una de las regiones más golpeadas por la pandemia. Y eso por varias razones. Uno, porque somos la región más dependiente de la economía de Estados Unidos, en términos de exportaciones, migraciones, remesas, turismo, inversiones. Por lo tanto, esa dependencia nos hace muy vulnerables. Y efectivamente así ha sido. Ese es uno. Lo otro es por el tipo de economías, de estructura productiva de Centroamérica, ¿no? Donde impera un gran sector informal. Y obviamente a quien ha golpeado más esta pandemia es a la gente que no tiene ingresos fijos, que no tiene seguro, etcétera, etcétera. Sabíamos que iba a pegar duro y está pegando duro. Y el otro, que sí es un factor importantísimo que yo creo que tiene que ver con el resto de América Latina, es que con excepción de Costa Rica, Centroamérica tiene los sistemas de salud más débiles y más fragmentados de América Latina. Son sistemas de salud que no estaban listos para soportar esto que se vino. Entonces, si uno suma todo esto, obviamente, y si encima tenemos que Centroamérica padece de mucha desigualdad, de mucha pobreza, más que el resto de América Latina, había un escenario de crisis complicado. Y ha ocurrido, sin embargo, la respuesta, hay un articulito ahí que escribí para la Fundación Carolina, la respuesta, pese a que enfrentamos problemas similares y estructuras similares, la respuesta ha sido distinta. Cada país ha enfrentado la pandemia de manera distinta. Unos con más éxito, otros con menos éxito, otros son un fracaso absoluto. ¿Quién la ha enfrentado mejor? Costa Rica. Por medios democráticos, sin recurrir a autoritarismos, etcétera, y con el sistema de salud y un sistema de seguridad social de los mejores de América Latina junto con Uruguay. Se descuidó al principio Costa Rica, una sociedad muy educada, se descuidaron, no le dieron importancia y ahora también tienen problemas de rebrote, pero en general lo están manejando bien porque en términos de muertes, etcétera, ¿no? Ahí el tema es otro, digamos. Y uno ve la diferencia, cómo se maneja la pandemia en una democracia madura y cómo se maneja la pandemia en una democracia incipiente como la salvadoreña o la guatemalteca. Esto no tiene solo que ver con salud ni con economía. En la respuesta del Triángulo del Norte ha sido una respuesta autoritaria, una respuesta muy dura, una respuesta muy vertical, ¿no? Con pocos recursos, cometiendo muchísimos errores donde se ha demostrado la debilidad de los estados. Digo, enfrentar la pandemia supone que haya no solo dinero, sino que haya una institucionalidad estatal y social que responda. En Centroamérica, esa institucionalidad estatal y social es muy precaria.
Hoy, el día de hoy, tenemos una región donde está en El Salvador, porque no se pusieron de acuerdo los políticos con el gobierno, la apertura se ha dado de una vez por todas, sin fases, sin nada. Estamos esperando un rebrote, ojalá que no ocurra, pero está controlada. Por suerte, hace mes y medio comenzó a caer, la presión sobre el sistema hospitalario está, es decir, se está manejando bien, pero falta que ver hacia adelante. Guatemala y Honduras la están manejando pésimamente, ¿no? Muchos contagios al día, malas estadísticas, mala información, falta de transparencia. Y lo que es más dramático, en toda la región se está utilizando eso como un instrumento político desde la política y no desde lo social ni desde lo humanitario, que es gravísimo. Lo que demuestra que los seres humanos aprendemos poco históricamente, ¿no? Sino que ya pasó lo peor, entonces hoy cada quien a tratar de sacarle provecho político, partidario a la pandemia. Francamente, eso no se debería estar haciendo, pero se está haciendo. Hay que decirlo eso, hasta ahora Centroamérica, en términos humanitarios de la pandemia, no ha tenido una crisis tan grave como algunos países de Sudamérica, con excepción de Honduras algunas semanas. Pero esto está por comenzar, o sea, la posibilidad de una recuperación económica y de la caída que ha habido, retroceso en pobreza, en desigualdad, depende de cómo manejemos la crisis sanitaria y humanitaria. Y eso todavía, en el caso de Honduras, en el caso de Guatemala, está en progreso, ascendiendo. En el caso de Salvador está controlado. En el caso de Costa Rica está subiendo nuevamente. Es decir, todavía no podemos decir que hemos ganado la batalla. Lo que sí podemos decir es que la pandemia demostró una vez más, nos desnudó totalmente como sociedades. Las grandes falencias estructurales, los grandes problemas históricos y la falta de un Estado decente en estas sociedades y en estos países. Sí, un poco eso es un diagnóstico común, ¿no? Que esta pandemia ha desnudado las desigualdades presentes en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, y que bueno, esto salió, digamos, a ponerse en la cara, ¿no? Así que, bueno, veremos qué caminos se toman en este sentido. Te agradecemos mucho, Alexander Segovia, doctor en Economía, especialista de Centroamérica, con quien estuvimos conversando un panorama muy amplio por una linda hora que recorrimos diferentes temas sobre la actualidad, sobre la coyuntura, la economía, las relaciones de Centroamérica en el mundo. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente más adelante te podremos volver a llamar para seguir profundizando en estos análisis. No, yo les agradezco a ustedes. Hay pocas oportunidades para dirigirse y platicar con Sudamérica. Lo hacemos solo a nivel intelectual generalmente y hay que abrir esta discusión. Y solo un mensaje. Centroamérica, decíamos al principio, ha sido conocida por las malas noticias, ¿no? Las maras, las guerras, las catástrofes naturales, etc. Pero hay que decir que Centroamérica es parte fundamental de la historia de América Latina. Así como tenemos mareros, así tenemos santos y tenemos revolucionarios y tenemos de los mejores intelectuales y los mejores seres humanos. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no es que estemos haciendo una receta del pesimismo, al contrario, en otra ocasión podemos ver, Centroamérica tiene unas posibilidades enormes, ¿no?, de desarrollo que se han abierto en las últimas décadas con todas sus limitaciones. Pero lo que pasa es que efectivamente tenemos que hacer una relectura de lo que somos y de cómo nos vemos y cómo nos entendemos y qué queremos como región. En el momento que hagamos eso, y junto con el resto de América Latina, creo que la región América Latina debería ser una de las regiones más importantes en el siglo XXI en este planeta. Gracias y les agradezco muchísimo. Espero que les haya servido de algo. Gracias. Alexander Segovia, presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio Social, es doctor en Economía y especialista en Centroamérica. Muchas gracias. Transmite Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, Centroamérica, territorio en combate contra la opresión y el imperialismo.
señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros 7 MHz. Un cielo de conciencias te cobijó, un pueblo digno en armas te enamoró, la voz del oprimido te convocó al acto más hermoso en el amor, entregando la vida sin condición, haciendo frente al odio en selvas de Dios, memoria fresca en voz de niña de miel, capullo mariposa, piel de mujer. Eres la voz mariposa que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante, en la trinchera urgente del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre, estando juntos no hay dolor, mi mariposa insurgente. Chapiki Farabundo forjan tu voz, Santiago y maravilla, fuerza y amor, de radio venceremos la convicción, de lloviznando cantos del corazón, sombrero azul de gloria, honor y fusil, familia, pueblo digno, tiempo feliz, muy lejos de la tierra donde nací, las lágrimas recuerdan, hablan por mí. Eres la voz mariposa que saluda al combatiente, al campesino, al estudiante, en la trinchera urgente del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre, estando juntos no hay dolor, mi mariposa y mi gente, estando juntos no hay dolor, mi mariposa insurgente. Radio Venceremos emite señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Sánchez y a través de la banda internacional de los 40 metros 7 MHz. Del pueblo salvadoreño, ángel guardiana por siempre, estando juntos no hay dolor, mi mariposa insurgente, estando juntos no hay dolor, salvadoreña por siempre. Radio Venceremos emite señal guerrillera desde el Frente Oriental Francisco Esquina América. O inventamos o erramos. Con los brazos abiertos nos despedimos, los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acero y enredados, los brazos
abiertos y los ojos quietos. No supiste callarte en mi silencio, yo no supe amarrarme a tus manos, no alcancé a decirte que me esperes y a saber que me decías hasta pronto, pero pude sí crecerme de a poco en lo blando de tu luna en creciente. Siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada vez y menos loco. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Con los brazos abiertos nos despedimos, los brazos abiertos y enredados en cuerdas de acera y enredados, los brazos abiertos y los ojos quietos. Nos juntamos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los brazos diminutos de las manos, 9 meses de cerrada rebeldía. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro en la dulce celda oscura de tu vientre. Esquina América. No, no es cielo. Ni es azul. O inventamos o erramos. En los ranchos nací Buscando los colores nuestro americanos. si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Y hemos llegado una vez más al final de Esquina América. Hoy estuvimos viajando, conociendo, profundizando sobre la realidad centroamericana y bueno, acá con nuestro compañero querido guatemalteco Carlos Godoy. ¿Cómo la viste? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste frente a estar viajando por Centroamérica? Que hacía mucho, ¿no? Lo decíamos al inicio del programa, hacía mucho que no tocábamos la coyuntura centroamericana. Sí, hacía bastante tiempo que no teníamos ese viaje hasta allá. Son como, por lo menos hasta Guatemala, como 7.000 kilómetros más o menos de distancia que hay, que me separan de mi patria, nada. No, pero... Sí, la patria es humanidad, decía Martí, pero bueno, más abajito está América Latina y después, bueno, vamos viendo. No, me dejó muchas inquietudes, me pareció muy interesante, ¿no? Es decir, una persona que estudia hace muchos años la región, que ha trabajado en muchos ámbitos, desde lo público hasta
hasta todo eso, ¿no? La cooperación internacional, que tiene una visión bastante particular de la situación regional, que está muy bien informado y que, ya te digo, a mí me deja por pensar muchas líneas, ¿no? Un poco creo que es bueno salir de esta cristalización que a veces se hace o cómo idealizamos también nosotros ciertas ideas sobre nuestros propios lugares. Así que me pareció muy interesante, Maga, me pareció muy interesante y ojalá podamos en los programas siguientes seguir profundizando un poco en los distintos países, ¿no? Poco a poco ir adentrándonos también en Centroamérica. En algún momento viajaremos también, supongo, más hacia el Caribe y conoceremos. Justamente hubo elecciones en esta semana en Jamaica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos de Jamaica? ¿Qué relación tiene con la historia de América Latina? Son cosas que vamos a ir profundizando poco a poco. Seguramente. Y sí, a mí también me pareció muy interesante la entrevista. Yo no conozco tampoco Centroamérica, para mí es un gran enigma. Sobre todo es un gran enigma la influencia de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que varias veces te lo pregunto también, vos como experiencia vital, ¿no? Porque si bien toda América Latina, digamos, siempre ha estado atravesada por los Estados Unidos, obviamente la colonia, Reino Unido, digamos, ¿no? Potencias en la historia, ¿no? Pensándonos históricamente, tenemos un recorrido en común, que eso también Alexander lo mencionaba, lo destacaba, ¿no? Una historia compartida, pero particularmente la presencia de los Estados Unidos en Centroamérica y en México también, obviamente. Claro. En la experiencia cotidiana, ¿no? Eso en la experiencia vital es diferente a lo que vivimos aquí en el sur, ¿no? Y eso siempre para mí me genera como mucha intriga, mucha curiosidad. Bueno, ¿cómo es esa experiencia vital, no? Sí, es cualitativamente diferente. Por ejemplo, yo he estado en comunicación con mi hermana recientemente y justamente conversando sobre este tema. Mi hermana, ella misma es una migrante, bueno, yo también soy un migrante, y como ella migrante hacia México, conversamos sobre el flujo de personas, ¿no? En Centroamérica y conversamos sobre la historicidad de este flujo de personas antes de la existencia de los estados nacionales y todo, y por supuesto que hay una historia de tránsito, ¿no? de intercambio cultural, económico y todo entre las diferentes culturas de Mesoamérica, ¿no? Que pone más o menos desde Nicaragua hasta el centro de México, esta región mesoamericana donde están los mexicas, los mayas, los aztecas, en fin, todas las culturas estas y otras un poco más pequeñas y menos conocidas, y que ha existido siempre. Y en ese sentido, la relación hacia Estados Unidos creo que también viene un poco de por allá. No sé, Gloria Anzaldúa es una mujer chicana, ¿no? Una mexicana nacida del otro lado de la frontera de Estados Unidos. Tiene un libro muy interesante que se llama Pensamiento Fronterizo, Pensamiento de Frontera, Border Thinking, y ella señala eso, ¿no? Que lo que los norteamericanos peyorativamente llaman una invasión silenciosa, ¿no? De centroamericanos y de mexicanos, ella lo concibe como el retorno al sitio sagrado de Tula, como el retorno de los pueblos hacia el sitio desde el cual los mitos mexicanos dicen que ellos provienen, ¿no? Entonces, hay una relación más profunda en el tema migratorio, en el tema de dónde está hoy Estados Unidos establecido, qué fue lo que se constituyó como Estados Unidos y cuál es la relación de los pueblos centroamericanos y mexicanos con esa tierra. Ahora bien, en relación al tema de cómo nos atraviesa hoy la cultura norteamericana, es complejo. Hay un autor, un antropólogo, Víctor Turner se llama, que habla mucho del viaje, de los viajes que realizamos como seres humanos y la formación de la identidad. Y entre todos esos viajes hay uno en particular que llama la atención, que es el viaje de peregrinación que hacen y que por lo general tiene que ver con lo religioso, ¿no? El viaje de peregrinación a la Meca,
Es decir, cuando se viajaba en la Europa del medioevo a conocer al Papa para que nombrara al próximo rey, bueno. Y a mí en estas cavilaciones sobre Centroamérica me ha dado por pensar en eso, ¿no? En cómo la gente, en Centroamérica particularmente y después en América Latina, ha ido viendo como conocer Nueva York, como conocer Disney, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como algo que hay que hacer en la vida. Es decir, yo no conozco Machu Picchu, por ejemplo. Pero de chico, a los 8 años, a mí me llevaron a Disney. Ajá. Porque había que conocer Disney. Y tengo conocidos que han ido de chicos, han ido de adolescentes y van de adultos. Y cuando tienen a sus hijos, los llevan y los socializan y les generan identidad con eso, ¿no? Que es como un rasgo un poco más profundo, más allá de que tiene que ver con la migración económica, que son muchas personas que anualmente, y que hay un lazo directo que transforma identidad cultural a partir de esa relación, en donde la mitad de mi familia o más vive en Estados Unidos, ¿no? Claro, ¿no? Esa experiencia es una experiencia, decías lo de Disney, y acá también sucede un poco lo mismo, ¿no? Quizás en Argentina sectores medios altos o medios acomodados también tienen, ¿no? Van a Disney o van a Miami de compras, esto también existe, pero quizás no es este vínculo tan fuerte, quizás no tenemos a la mitad de la familia en los Estados Unidos, quizás este vínculo es más con Europa, ¿no? Con España, con Italia, ahí se puede pensar que hay también algunos matices, pero bueno, ¿no? También sobre todo lo que mencionabas, este sueño americano, ¿no? Entre comillas, que evidentemente todavía está muy vigente, ¿no? Y también se me venía a la mente esta película, no me acuerdo el nombre, de cómo viviría un día en la vida de los norteamericanos sin mexicanos. Un día sin mexicanos. Sí, un día sin mexicanos, ¿no? También eso, ¿no? Con respecto a lo que estabas comentando de la autora, bueno, y de lo que significa también la presencia latinoamericana en los Estados Unidos, ¿no? Que también hace a la configuración y que, bueno, está discriminada, está soslayada, digamos, no está reconocida, pero que también hacen a la grandeza, entre comillas de vuelta, pero al menos económica, de los Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy interesante poder conocer, poder profundizar en las imbricaciones, ¿no? Que hay en los cruces entre el gigante del norte y nuestros países, de nuestra América. Así es, Magali. Bueno, yo puedo hacer un programa completo solo de este tema de la identidad, la cultura de Centroamérica y Estados Unidos, así que vamos a dejarlo por aquí en este momento, porque si no nos vamos a extender. Pero entonces, entonces te comprometo, vamos a hacer sobre esto, dedicado solamente Carlos contándonos todas experiencias, reflexiones, pensamientos al respecto. No, a mí me parece que es muy interesante seguir profundizándolo, así que nuestras audiencias que sepan que lo vamos a volver a retomar. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, ¿no? Con Esquina América, quienes hacemos este programa, Ana Parafioriti, nuestra productora, Diego Lacruz, nuestro operador, les mandamos un abrazo gigante a ambos, Carlos Godoy, Magali Gómez, aquí en los micrófonos. Este es un programa del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte y de la radio Megafón. Hasta la semana que viene. Nukuyele kabaradi niyagre anire baba hada tarase hayane ke nubarane nukuyele kabaradi niyagre. I
Nukuyele kabarati niyagura. Anire baba hada narese hayane ke nubarane. Nukuyele kabarati niyagura. Nukuyele kabarati niyagura. Oh anire baba hada narese hayane ke nubarane. Nukuyele kabarati niyagura. Nukuyele labureme duro. Ora nanziyo ti mai beluare mole seita harda nige. Nukuyele labureme duro. Baba hada, la rase hayane que no para.